Bienvenidos a Mentes Colectivas, el espacio en que exploramos temas relevantes para el mundo empresarial. Soy Leonte Palé Macías, gerente general de 5B. Y hoy estamos de fiesta nuevamente, como en todos nuestros capítulos anteriores, pero hoy realmente honrados y agradecidos. Estamos con Alfredo Zamudio, CEO de Tudor and Gray Capital, desde Perú, para todos ustedes. Alfredo Zamudio nos acompaña para tocar un tema realmente apasionante. Un tema que técnicamente se oye fancy, que es Private Equity. Y hoy vamos a aprender de qué estamos hablando, qué quiere decir, para que todos nosotros apliquemos este conocimiento para generar crecimiento en nuestras empresas. Alfredo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bien, lo primero agradecerles la invitación. Por otro lado, decirles que soy básicamente un apasionado del mundo de las finanzas, de las inversiones, y en la medida que tengo ese marco de referencia para desarrollar mi carrera profesional, en la historia, breve historia, pues he trabajado en el mundo financiero, de inversiones, a nivel de empresas privadas, a nivel de empresas públicas inclusive. Tengo en mi haber algunas estrategias para mi país que refieren un poco a este tipo de estructuras, este tipo, digamos, de mecanismos que permiten, digamos, hacer básicamente, pues, escala en función del esfuerzo de muchos. Estuve en un intermedio en el mundo académico, también promoviendo este tipo de mecanismos, como director académico en un posgrado, una empresa americana, que es dueña de una universidad en Perú. Y por otro lado, pues a partir de unos 6 años atrás, dejé el mundo corporativo para dedicarme a hacer lo que a mí me apasiona, que en este caso es la banca de inversión. Tengo una firma de banca de inversión que se llama Tudor and Gray Capital y a través de ella promovemos fusiones, adquisiciones, valorizaciones de empresas básicamente, pero esencialmente y con, digamos, cierto énfasis el tema del private equity, que es básicamente una alternativa que es poco explorada de pronto, quién sabe si por empresas medianas hacia pequeñas, ¿no? Y los pocos que han trabajado este mecanismo son empresas corporativas que de alguna manera tienen algunas lecciones aprendidas que pueden transmitir al hecho de poder facilitar este tipo de experiencia para los mecanismos que podríamos aplicar en estas empresas medianas y pequeñas. No, excelente. Y la verdad, pues, ¿por qué no aprovechamos y empezamos? Vamos a tener una conversación, una plática de amigos en la cual buscamos, pues, cómo explicar de la forma más sencilla estos conceptos para que toda nuestra audiencia, pues, pueda asimilarla de la mejor forma, pero sobre todo para que alcancemos nuestro objetivo, que es ayudar a trascender, a buscar nuevas opciones para que podamos crecer nuestras economías, nuestros países y nuestros emprendimientos, porque hay ¿Cómo no? muchísimos y pasa Así es. mucho. Previo a que empecemos a hablar técnicamente, si quieres ahí, ¿por qué no me ayudas con algo? Contémosle alguna historia a la audiencia, una historia pues, algo corta, no hay necesidad de que contemos quiénes son, en que has visto cómo ha logrado un éxito el concepto de private equity. Bien, el private equity, primero decir que es un tipo de inversión que relaciona a los inversores con empresas objetivos. Estas empresas, que a diferencia de otros mecanismos, son compradas por un fondo de estos inversores a fin de alimentarla, mejorarla, enriquecerla y de pronto, en algún momento dado, venderla, ¿no? Ese es el mecanismo de private equity. ¿Dónde se aplicó esto? Bueno, empresas que nosotros conocemos, ¿no? Desde Facebook, desde WhatsApp, entre otras. Aquí mismo, el Pollo Campero para su expansión internacional, el grupo Ranza, por ejemplo, que opera también en Guatemala, siendo peruanos ellos, a través de un fondo Nexus, que es un fondo conocido de pronto de private equity para estos efectos, ¿no? Ujú. En nuestra región, y sé que te gusta mucho la tecnología, todo el mundo hoy habla de las fintech, de los procesos de transformación digital, muchos hablan de los fondos de inversión en que las fintech buscan rondas de financiamiento, que les den la plata, van buscando un mismo objetivo. ¿Vendría siendo el private equity un esquema en el que se pueden apoyar estos? Sí, a ver, acá hay un tema fundamental que siempre viene a inquietud, ¿no?, de quien quiere insertarse en este mundo respecto a las empresas tecnológicas. Técnicamente hablando, hay un criterio que se llama costo marginal, ¿correcto? Eso quiere decir que yo produzco una cantidad de bienes, de servicios,
logro el punto de equilibrio y el ingreso adicional, marginal a ese grupo, digamos, de producción o de servicio, genera un costo adicional, a condición de un ingreso adicional. En el caso de la tecnología, eso no pasa, porque yo puedo, digamos, marcar la pauta de una plataforma tecnológica y esta tiene evidentemente una inversión, tiene personas alrededor que podrían de alguna manera atender a otras 100 personas, lograr el punto de equilibrio y la persona 101, el cliente 101, ya no nos cuesta. El 102, el 105, el 1000. Entonces, hay preferencia por esa razón fundamental, entre otras, por las empresas que promueven los fondos de private equity, ¿no? Para efecto de alimentar esta inercia, digamos, esta escala que se produce por la misma naturaleza de los intangibles que establecen como componente las empresas ¿Y tecnológicas. todo tipo de empresa puede aplicar a conseguir estos fondos? Buena pregunta, porque en realidad, como decía, yo soy un promotor del private equity en la medida de que las empresas medianas, pequeñas, no se consideran dentro del espectro de atención de este tipo de mecanismo y yo diría que hay cierta equivocación en ese sentido. Falta más promoción, más conocimiento, porque precisamente son estas empresas que en algún momento van a cruzar la línea de la condición operativa en la que se encuentran, la condición orgánica para pasar a una etapa de crecimiento que podría terminar en lo no orgánico, llámese en fusiones, adquisiciones, compras de empresas. En ese mismo momento es que el private equity opera de manera muy eficiente, ¿no? En la medida de que no irían esas empresas necesariamente a la banca comercial, sino tendrían que ir a buscar inversionistas, los llamados LPs, que son, digamos, los limited partners que configuran la gama de inversores que le van a apostar a esa empresa dentro del marco de la operación de un general partner, que vendría a ser un gerente de toda esta operatividad que da el ojo técnico para poder analizar la condición de la inversión. Entonces, en recuento, digamos, podríamos decir que es totalmente abierta esta posibilidad de operar con mecanismos de private equity para empresas medianas y pequeñas. Pero que ya tengan cierta atracción. Sí, evidentemente, evidentemente. O sea, pero con decirte que hay una acepción del private equity llamada venture capital. El venture capital vendría a ser el mecanismo semejante al que he descrito, pero para empresas de etapa temprana, empezando desde lo que sería una empresa, digamos, semilla, hasta llegar a una empresa que podría dar la condición de una startup. O sea, existe también. ¿Y cómo has visto la evolución, sobre todo en América Central, del concepto? Bien, en América Central se conoce el concepto y diría yo que en América Central, en Sudamérica inclusive, hay cierta similitud en el sentido de que este factor cultural, quién sabe, nutrido por el conocimiento respecto a la técnica, hace que no sea tan difundida. Entonces, por eso es que de alguna manera, a través de mi empresa, de la firma de banca de inversión que represento, nosotros promovemos, ¿no?, con conocimiento, digamos, con experiencias, el hecho de que esto puede ser posible para empresas medianas, pequeñas, tanto en Sudamérica como en Centroamérica. Más aún, te comentaba antes de esta entrevista que hemos estado viendo posibilidades de iniciar algunos proyectos de carácter turístico, ¿no?, de carácter, digamos, eh, infraestructura, si es que hablamos de una ciudad inteligente en algún momento, promovido por el mecanismo del private equity. Nosotros hemos visto y hemos hablado muchas veces en el podcast que un país necesita educarse financieramente para poder ser un país que se desarrolle. Y Efectivamente. toda esta región, pues por eso es parte de nuestro objetivo, por ejemplo, conversando contigo hoy mismo, y que podríamos motivar a todas nuestras audiencias para que entiendan mejor este concepto y que pueda realmente crecer en sus emprendimientos. Creo que lo has visto, Guatemala es un país con un alto porcentaje de emprendimiento Correcto, en correcto. todo tipo de industria. Exacto, exacto. ¿Cómo Muchos apoyarlos? recursos, sobre todo, que explotar, ¿no? Y sobre todo, a la parte que hay un potencial de crecer más, por muchas veces, pues con el cariño de nuestros bancos, la banca pues, apoya un sector de este crecimiento, pero hay otros sectores que por los mismos conceptos de la banca, pues necesita apoyos adicionales, Correcto, ¿verdad? correcto. Aquí aplicaría mucho el concepto del private equity, ¿no? Exacto, exacto. Y que podríamos orientar a eso también para trabajar en conjunto, pues nosotros con los bancos, que eso es lo que buscamos con los bancos, con los sectores cooperativos, con la financiera, o con algunas otras áreas que lo que requieren es un apoyo formal, llamémosle, ¿verdad? Pero sobre todo para tener ese desarrollo, ese crecimiento que todo empresario quiere, ¿verdad? Yo creo que
Me causa gracia cuando hablas de que pues todo lo que emprendemos queremos hacerla hermosa y algún día la vendemos y todos pensamos como, y de una, será una de, a saber de cuánta, ¿verdad? Pero lo importante es buscar esa generación de oportunidades y en todo tipo de industria como lo estamos hablando ahorita. ¿Qué nos sugerirías entonces ahorita bajo esas dos premisas? En Guatemala, en la región centroamericana, tenemos áreas de oportunidades como el turismo. ¿Qué otros sectores has visto que podríamos explotar o cualquiera de ellos consideras que está dispuesto? Bueno, el turismo, dentro de los, digamos, mecanismos que se puedan establecer para un proyecto turístico o un proyecto hotelero, particularmente, que forma parte, digamos, de la estructura de un proyecto turístico, eh, lo que hemos estado viendo, repito, podría ser la configuración de ciudades inteligentes, ¿no? Que se pueden congregar a muchos inversores que estén interesados en promoverlas. Algo muy particular aquí que hemos visto también en Guatemala son los parques de diversiones, que ustedes de alguna manera lucen, ¿no? Y diría yo, con mucho potencial de seguir promoviéndolos para saber que aquí hay parques. Entiendo que uno de los últimos, los parques más representativos ha ganado a Disney en calificación, en servicio, en innovación en el último año. Entonces, particularmente en ello. Ahora, el campo tecnológico sí no sería exclusivo de Guatemala, pero sí integra a Guatemala como podría integrar a cualquier país de Centroamérica o Sudamérica por las razones que comenté, ¿no? El costo marginal, del hecho de alguna manera de que se puede hacer escalable el proyecto con costos cada vez menores, ¿no? Así que básicamente, ahora, en el mundo, también la salud, la ciberseguridad, la robótica, hay un sinnúmero de espacios que en ese orden de ideas podrían promoverse, pero creo que los primeros que he comentado serían los atendibles en este caso. Pero a mí la verdad que lo que me gusta mucho es encontrar que siempre existen oportunidades para seguir buscando generación de oportunidades, valga el juego de la palabra, ¿verdad? De crecer, que la industria, y encontramos también experiencias que nos pueden servir para poder trascender, que es lo que buscamos en todo este lado, ¿no? ¿Y qué te gustaría aclarar o desmentir bajo un concepto? Que realmente a mí me gusta y se oye elegante, ¿verdad? Private equity. Y si lo ponemos, pues son como fondos de inversión privada, llamémosle, si queremos explicarlo en español a nuestra audiencia. ¿Qué has visto en esto de mitos o leyendas que habías encontrado en esta región? Mira, algo que se puede creer del private equity es que en algún momento podría ser equivalente a la financiación de la banca, ¿no? Solamente que con algunos matices propios de la estructura de un private equity. Pero la banca está diseñada para financiación de corto plazo. Particularmente, la banca aquí en Centroamérica, en Sudamérica, puede atender algunos proyectos, es cierto, y sobre todo cuando tiene un socio que es una banca multilateral o el propio gobierno que quiere promover de repente algún sector de la economía. Pero el calce de los tiempos de desarrollo del proyecto no está estrictamente diseñado a como los proyectos lo demandan, cosa que sí ocurre en el caso del private equity. Vamos a decir, sin entrar en mucha determinación técnica, hay una curva que le llamamos la curva J. Es una pancita que de alguna manera establece las inversiones que uno va haciendo en el tiempo a lo largo de los 5 primeros años. La banca probablemente no espere esos primeros 5 años. El private equity sí los espera. Ahí tienes una condición de pronto que desmitifica esa idea de que podrían ser muy parecidos, ¿no? Segundo, que en el mecanismo del private equity existen una serie, llamamos, de candados al riesgo, ¿no? El mismo hecho de establecer la condición de unos inversores, de un gestor que está representando de pronto toda la operatividad. Hoy por hoy, aquí en Latinoamérica, la condición de un fideicomiso, que es el que recibe los fondos, no lo recibe directamente la empresa que promueve los proyectos. Eso le da, digamos, cierta garantía al inversor de que su dinero está bien administrado, porque ahora que lo va a pasar de pronto al gestor para que desarrolle el proyecto o a la empresa objetivo que se ha elegido para desarrollar el proyecto, va a haber que coordinar mucho, detallar mucho, ¿no? Incidir mucho en los detalles de cómo se va a invertir y no necesariamente el facilismo de que yo le pongo la plata a la tesorería o a la cuenta bancaria del que está desarrollando el proyecto, ¿no? Y así tenemos un sinnúmero, digamos, de mecanismos que lo que van a hacer es menguar el riesgo. El riesgo no se convierte en cero, pero sí se puede menguar.
Y así podríamos seguir hablando de diferencias que hacen la valía de pronto de este mecanismo private equity para estos fines de desarrollo de proyectos. ¿Qué sugerencia le das a estos que estamos emprendiendo, ¿verdad? Y empezamos ahorita? ¿Qué debemos de empezar a hacer desde ahorita bien para que podamos ser atractivos para un fondo? Mira, categóricamente diría que perder el miedo. Sócrates decía, el ser humano está dispuesto a negar todo aquello que desconoce. Entonces aquí lo que hay que hacer es perder el miedo, tomando mayor información, ¿no? Buscando mayor información de lo que es este mecanismo, entendiéndolo y sabiendo que ya con conocimiento no es un tema pues que haya que temer, ¿no? O sea, se da mucho en Latinoamérica algo que no quiero decir peor porque sonaría mal, pero digamos que no tiene una consideración técnica ni legal ni de orden, digamos, imperativo para los proyectos, que es hacer inversiones contra la palabra, hacer inversiones contra un contrato de mutuo dinerario. O sea, eso es como caminar por la cuerda floja. Cuando existe un mecanismo como este del private equity que tiene, he mencionado 2 candados, hay 6, 7 candados que pueden de alguna manera cubrir la expectativa de riesgo que tiene el inversor. Entonces, si uno lo conociera, entendería que lo que estamos haciendo es más riesgoso todavía de lo que podría generar un mecanismo de esta naturaleza. ¿No? Y para el emprendedor también es una enorme oportunidad. Sobre todo que empecemos a hacer las cosas desde el principio bien, ¿verdad? Ordenadamente hablando, ¿no? O sea, administrativamente, contablemente, llevar todos los procesos Tributariamente, adecuados, ¿no? Inclusive, claro, tributariamente, claro. todo bien armadito desde el principio y pues nos volvemos más atractivos. Siempre le hemos dicho aquí, por ejemplo, que entre más transparente tenemos la organización, pues más fácil es conseguir algún recurso en un momento Y determinado más que se dé. profesional, sobre todo, Sobre todo ¿no? esa parte, me gusta Así, sobre todo, y como bien decías, pues perder el miedo, ¿verdad? Porque exacto. realmente, y sobre todo creo que es importante que en estos países, como hay mucho emprendimiento también, pues adicionalmente buscar las formas, como lo estamos haciendo hoy, que todos pues aprendamos y encontremos alternativas a nuestras oportunidades de financiamiento que estamos buscando, porque todas las buscamos, todas las buscamos. Y a veces entender también la trayectoria de las empresas. ¿Por qué no me cuentas un poquito de Tudor? Porque me llamó mucho la atención. ¿Cuántos años tiene en el mercado Mira, y cómo nació esta idea tuya sí, aquí? a ver, la historia breve es que yo era un directivo académico corporativo en un posgrado en una universidad muy bonita, muy, digamos, innovadora Qué en lindo Perú. dar clases, perdón que te interrumpa, es lo Ujú. más hermoso que hay, dar clases en las universidades, Sí, se sí, lo bueno, pasamos bien. es una pasión que me acompaña más de 30 años, ¿no? Entonces, bueno, a razón de eso vivía muy ligado al mundo académico, ahora lo sigo haciendo, pero en condición de catedrático, ahí era un directivo. Y en algún momento yo creo que cumplí mi ciclo, ¿no? Cumplí mi ciclo y cuando muchos de ustedes, quienes escuchan, cumplen un ciclo, lo siente. No es un tema de que ya lo cumplí porque veo el calendario, sino porque lo siento, ¿no? Entonces, pasaba por mi cabeza una serie de cosas que yo quise hacer en su momento antes de terminar mi carrera y entre ellas estaba la banca de inversión que me apasiona, ¿no? Entonces, lo primero que hice al salir de esta corporación fue fundar esta empresa que se llama Tudor Gray Capital, que es una empresa de banca de inversión, es donde yo pienso, al menos dentro de mi experiencia, es la fiesta donde están todos los invitados que hemos ido recogiendo en el camino, en el mundo, digamos, de la capacitación, ¿no? De la experiencia que existe, digamos, en el mundo financiero. Hay inversiones de todo tipo, hay mecanismos de todo tipo, instrumentos de todo tipo, o sea, ahí podemos, estrategias de todo tipo. Entonces, en ese mundo existe lo que se llama el sell side, o sea, toda la representación de la banca de inversión es desde la medida de que apoyamos al que vende, al que requiere el dinero. Pero existe un vecino que está al frente, que no necesariamente pertenece en estricto, hay mucha discusión al respecto, a la banca de inversión, que es el private equity, que es el que está del lado del comprador. El private equity podría considerarse como un comprador financiero que está siempre en expectativa de encontrar un deal flow, o sea, llámese una oportunidad de negocio y poder invertir en ella. Entonces es un complemento. Al final, Tudor Gray lo que hace es tener el sell side por la banca de inversión y tener el buy side, que en este caso sería el private equity. Tenemos 6 años en el mercado. Las empresas capital se caracterizan por no tener mucho personal de pronto, ¿no? Y hay una condición que es, en mi caso, la que comparten muchos, digamos, profesionales que están en el mundo de la banca de inversión, que es representar a la empresa
cual chef, vamos a ponerlo en el sentido, digamos, de analogía, en un restaurante. El chef no encarga, el chef probablemente es el promotor, es el dueño y él mismo quiere estar, él mismo quiere... Es un poco lo que nos pasa a nosotros, queremos estar en el front desk atendiendo a los clientes, dándoles alternativas, incluyendo las estrategias que tenemos en la mente, ¿no? Que fluyen muy rápido por la misma pasión que le tenemos al tema. Y eso hace otra característica de las boutiques de banca de inversión, a diferencia de un banco de inversión que es nada menos que el banco tiene el dinero. Nosotros tenemos la misma técnica, los mismos criterios, pero agenciamos el dinero con otros bancos, con otros fondos que probablemente puedan atender a los proyectos que representamos. Me encanta cómo lo dices, Sí, sí. y se nota que lo disfrutas mucho, ¿eh? Sí, Y sobre me encanta, me y encanta. sobre todo lo dices muy fácil, ¿eh? Estaba pensando realmente en nuestros bancos con el cariño a todos, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de banca de inversión en nuestra región, todavía estamos un poco pininos, me parece, ¿no? Me parece que hay muchas áreas de oportunidad y que tenemos que ir buscando cuando hablamos de dónde asignar los recursos, cómo estudiarlos y cómo poder generar mayor valor. Creo que son varios factores, pero creo que podemos trabajar mucho en conjunto, buscando esas oportunidades también, y es parte de lo que hacemos ahora con nosotros en 5B, pues juntándolos, digamos, nosotros somos ese conector con los Correcto. que conocen, con los que están buscando conocer y buscando de qué manera. Deficitarios con superavitarios, los Sobre todo, conectamos, ¿no? y conectar eso. Por eso me gusta mucho cómo lo estás planteando. Y te voy a pedir un favor. Nosotros en 5B, en nuestro podcast de Mentes Colectivas, le hemos puesto a esa parte los 5B buenos consejos. Y te vamos a pedir, si nos hace el favor, ¿cuáles serían esos 5B buenos consejos que podemos darle a nuestra audiencia para que podamos optimizar o aprender más de lo que este hermoso tema? La verdad me ha gustado mucho. Y de verdad que lo pintas muy sencillo. Lleva una complejidad impresionante, pero la verdad que lo pintas. Y eso, pues, da la satisfacción de ver que ayuda a la pueden hacer promoción mucho, también, ¿no? sobre todo ese del lado ahí. tema. ¿Qué me ayudas? ¿Cuáles serían esos A 5B ver, buenos consejos? lo primero yo diría que las empresas deben tener en el radar, si es que no tienen un espacio físico con profesionales ad hoc, eh, el hecho de manejar proyectos incansablemente. La manera no es la única a través de la cual pueden crecer las empresas, evidentemente, es configurando proyectos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Segundo, yo diría que en la medida que esto ocurre, buscarle la financiación ad hoc a esos proyectos, que precisamente está en la banca de inversión, en la banca alternativa, haciendo emisiones privadas de bonos, privadas de acciones, que puedan permitir de alguna manera configurar la financiación de esos proyectos. Tercero, yo diría que habría que complementar esa relación con la posibilidad siempre abierta de tomar a condición socios, ¿no? Para hacer sinergias. O sea, tú tienes el mercado, yo tengo el producto, o viceversa. Tú tienes la tecnología, yo tengo el mercado y tengo el producto. Entonces, podría haber ahí una tercera línea de complemento a las dos primeras. Una cuarta podría ser tener a condición la intención de hacer, digamos, capacitación, tecnología, ¿no? Que vaya en función de los colaboradores de la empresa para complementar un poco las otras líneas que hemos definido. Y la última, creo que es la más poderosa, si es que no me voy a una sexta o una séptima, porque esto fluye, es tener en cuenta que los negocios en el marco de un proyecto se desarrollan mejor en la medida que tengamos la condición de poder integrar a operadores. Valga decir, yo quiero expandirme tecnológicamente, tengo que asociarme con alguien que pueda operar esa plataforma que probablemente no está en el matiz de mi conocimiento, pero sí de mi intención de desarrollar. Quiero hacer un hotel, bueno, sin duda hay que considerar la operación. Pero quiero llevar desde el hotel en los lagos tan bonitos que ustedes tienen en el oriente, por ejemplo, a los turistas a lo largo de la laguna, un operador que trabaje, digamos, este tipo de embarcaciones, un operador que haga las veces de guía turístico, un operador que vea los restaurantes, un operador, un operador, un operador. Y con alianzas específicas para cada uno. Correcto, correcto. Porque a veces... Y está bien que pase, ¿no? Sobre todo en las empresas familiares. Si yo voy a poner a la segunda generación para que aprendan, los pongo ahí a atender los negocios, en los directorios, y está bien. Pero ¿cuál es la finalidad realmente? Es que estas personas, estos muchachos, estos jóvenes, esta nueva jornada de la familia,
desarrollen los proyectos, pero yo creo que podrían hacerlo en la medida que también les enseñemos a que tienen que ir acompañados de operadores, de especialistas del negocio. Aquel dicho, zapatero a tus zapatos, se da muchísimo acá, ¿no? Se cumple zapatero perfectamente, a tus zapatos. así es. Pero me gusta sobre todo por lo que dice, las alianzas hacen el time to market mucho más práctico también, ¿verdad? Y podremos buscar esquemas que nos permitan. Y la verdad que nosotros hemos logrado en los últimos años, pues en 5B, tratar de alcanzar estos objetivos. Platicaremos un poco más del tema. Y creo que lo más importante es lo que acabas de decir también, ¿verdad? Hay oportunidades, hay áreas, hay mucho conocimiento, hay experiencia y sobre todo hay gente buena que quiere seguir haciendo las cosas bien. En el caso de ustedes, la verdad con su experiencia, con su buena intención que están manejando, nos puede permitir a todos también irnos focalizando en eso y hacer muchas cosas para bien de los países que estamos representando y viviendo, ¿no? Sobre todo, y oportunidades, te insisto, porque cuando en nuestros países mucha gente emigra, se va al extranjero, pues dice que porque no hay oportunidades, pues generémoslas. Pues, hagámosle más difícil la decisión, exacto, ¿verdad? Porque si no las conocemos, no las identificamos, pensamos que están afuera cuando están alrededor nuestro. Exactamente. ¿No? Y sobre todo, como bien decías, pues cada quien en lo que sabe hacer bien lo podemos hacer. Y obviamente, pues dirigidos y coordinados en todo el esquema que se pueda manejar. Ahora que ha sido una conversación muy enriquecedora, muy encantado, bonita, muy agradable. Te agradezco muchísimo. Pues te dejo para que te saludes a la audiencia y que sepan que pueden encontrarte dónde y cómo para que también podamos ir generando las sinergias. ¿Cómo no? Bien, para mí ha sido también enorme placer, la verdad que conversar más aún de este tema que es parte de mi pasión. Decirles, como ustedes bien han escuchado, de que hay que perderle un poco el temor a este mecanismo. Más aún hay que buscar ahora en este mundo pues, de la información inmediata a través de las redes, algunos papers, alguna información que pueda hablar de private equity, que permita de alguna manera que ustedes puedan nutrirse de todo el foco que trae, digamos, y los beneficios que le trae a las empresas, sobre todo para crecer. Yo finalmente diría que en el marco de crecimiento vegetativo de las empresas tenemos un tiempo. Si yo te preguntara, ¿qué vas a hacer en los próximos 5 años? Probablemente me dirías expandir mis ventas, hacer algunas alianzas, lograr vender de ahora a 1.000.000, voy a pasar a 10 millones. Pero si tú lo haces con private equity, yo te aseguro que en estos 5 años podrías hacer el doble o el triple, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Por qué ir a este ritmo, digamos, que nos tiene una aparente zona de confort cuando podríamos aplicar estos mecanismos que son tan seguros, que son tan profesionales, para hacer, digamos, un crecimiento mucho más agresivo, digamos, y más profesional? Así que esa es mi recomendación y encantado de haber estado por acá. No, muchísimas gracias, Alfredo. La verdad que excelente. Me motivaste un montón. Después te haré otras 3 preguntas más porque hay mucho que trabajar acá. Qué bueno. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Mentes Colectivas. Saben que pueden escribirnos en los comentarios, sugerencias, temas que quieran ir tocando, para que con gusto preparemos y los traigamos aquí a nuestros próximos episodios. Gracias por participar este día con todos nosotros. Nuevamente gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.